Mi nombre es Alondra Ordóñez Flores y mi compañera Andrea Lanis Morales y yo les vamos a estar hablando sobre los factores de riesgo relacionados con el bruxismo nocturno en pacientes pediátricos. El bruxismo nocturno es un acto involuntario que ocurre durante el sueño. Se manifiesta por apretar o rechinar los dientes, generando sonidos y movimientos mandibulares repetitivos. Este trastorno puede provocar desgaste dental, fracturas, dolor facial y alteraciones del sueño. La etiología del bruxismo del sueño sigue siendo incierta, aunque se reconocen influencias del sistema nervioso central, factores genéticos y aspectos psicosociales como el estrés infantil. Es considerado un trastorno multifactorial y su diagnóstico en niños sigue siendo un reto. Ahora, existen pocos estudios enfocados exclusivamente en niños con bruxismo. La mayoría de los estudios que se tienen de bruxismo son en adultos, por lo tanto, identificar factores de riesgos específicos permitirá desarrollar estrategias preventivas y educativas, mejorando la calidad de vida y salud bucal de los pacientes pediátricos. Ahora, la pregunta con la que se empezó la tesis es, ¿cuáles son los factores de riesgo más comúnmente relacionados con el bruxismo nocturno en niños de 6 a 12 años atendidos en el posgrado de odontopediatría de la Universidad Autónoma de Nuevo León? Como hipótesis, el estrés infantil y el acúmulo de energía al final del día son los factores más fuertemente asociados con el bruxismo nocturno en niños, influyendo directamente en la aparición y frecuencia de este trastorno. El objetivo general de esta tesis es analizar los factores de riesgo más relevantes relacionados con el bruxismo nocturno en pacientes pediátricos, con base en la experiencia clínica en el posgrado de odontopediatría de la UANL. Y como objetivos específicos tenemos como primero diseñar y validar un cuestionario que evalúe los factores de riesgo. Como segundo, analizar individualmente los factores que son el estrés, energía acumulada, alimentación, rutina nocturna y ambiente familiar. Y a partir de esto, determinar cuál o cuáles presentan mayor prevalencia en la muestra evaluada. Ahora, como prevalencia del bruxismo, estudios muestran una prevalencia de bruxismo infantil que varía del 5 al 50%, dependiendo del método diagnóstico. La falta de uniformidad en criterios diagnósticos dificulta comparaciones entre estudios. En muchos casos, el diagnóstico depende de observaciones parentales. Y como etiología, el bruxismo tiene causas multifactoriales. Se han relacionado variables como pues, la genética, actividad del sistema dopaminérgico, trastornos del sueño como la apnea y presencia de dolor crónico, estrés y ansiedad. Ahora, los factores psicosociales más reportados destacan el estrés académico, familiar, ambientes inestables en casa, rutinas inadecuadas antes de dormir y alta actividad física sin adecuada relajación previa al sueño. Diagnóstico en niños es más común basarse en los reportes de los padres, ya que los métodos más precisos como la posiliomnografía o la electromiografía son poco útiles por poca practicidad y porque son costosos. Entonces, ahora sobre el tratamiento, no hay una solución definitiva como tal específica para todos los pacientes. Tenemos el ejemplo de los pacientes que aún tienen dentición mixta. Las fórmulas no siempre son efectivas por los cambios constantes que en boca del niño. Entonces, también se han explorado otras alternativas como la fitoterapia, que sería como plantas medicinales, o la educación en hábitos saludables. El método de estudio que se manejó, pues tenemos que fue un estudio transversal en el que se encuestaron a 100 padres de familia de niños que fueron diagnosticados con bruxismo nocturno durante el año de 2020 a 2022. En este estudio se diseñó un cuestionario con 20 preguntas. Estas 20 preguntas estaban enfocadas en el área de estrés, energía acumulada, alimentación, hábitos antes de dormir y ambiente familiar. Este instrumento fue validado que indicaba una buena confiabilidad. Entonces, ahora, el perfil de los pacientes que fueron requeridos para este estudio fueron 50% hombres, 50% mujeres, con las edades que estaban distribuidas entre los 3 y los 12 años. Después tenemos que los resultados mostraron que el estrés infantil fue el factor más importante, que fue presente en el 62% de los casos de los pacientes. Después siguió acúmulo de energía y alimentación rica en azúcares, ambos con 49%.
Y curiosamente, el ambiente familiar tuvo un impacto mucho menos importante, con solamente 11%. Tampoco se encontró que hubiera una relación significativa en el género o la escolaridad de los padres y el número de integrantes de la familia. Después, como discusión, tenemos que estos hallazgos coinciden con estudios internacionales que también relacionan que el estrés y la ansiedad y la hiperactividad tienen una relación importante con el bruxismo infantil. Un dato interesante es que los padres que se encuestaron mostraban un buen conocimiento sobre el problema, lo que puede ser una ventaja para futuras estrategias de prevención y para el propio tratamiento de sus hijos. Como conclusión, tenemos que se confirma la hipótesis, es decir, el estrés y la energía acumulada son los principales factores de riesgo. El cuestionario también demostró ser útil y puede replicarse en otras instituciones y no hubo diferencias por género ni por nivel socioeconómico. Entonces, como recomendaciones son incluir en consulta odontopediátrica preguntas relacionadas con hábito de sueño y estrés, promover la educación emocional desde edades tempranas para evitar el estrés y realizar estudios más amplios y con apoyo de diferentes herramientas clínicas cuando sea posible. Esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.